El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Saludo a nuestros invitados por Sky. La doctora Beatriz Perdomo es ella directora de Confecop Regional Valle, Confederación de Cooperativas de Colombia, Regional Valle. Y Zoilo Payares, economista, consultor y experto en desarrollo local y economía social. En media hora estará con nosotros el economista Jesús Galindo, quien también es experto en sector social, sector cooperativo y en temas de emprendimiento. La doctora Beatriz nos va a acompañar un rato en el programa porque tiene otros compromisos ya agendados, pero por eso, misma razón, vamos a aprovecharla para que nos pueda dar sus puntos de vista sobre la dramática situación que está viviendo el país y lo que se puede hacer, en este caso, desde el sector social, desde el sector cooperativo, que ella representa a través de Confecop en una de sus organizaciones, especialmente con énfasis en alternativas para el futuro de los jóvenes, de los colombianos, hombres y mujeres, que están entre los 18 y los 20 y tantos años, y que están pidiendo pista, pero que no hay quien se las ofrezca. No tienen estudio, y si hay oferta académica no hay plata para pagarla por los costos, no tienen trabajo, y si hay alguna mínima oferta de trabajo, exigen a un muchacho de 18 o 20 años, como me lo decía alguien ayer en el oeste, le exigen 3 años de experiencia a un muchachito de 20 años, eso es impensable, eso es contradictorio, o simplemente pasan hambre. Ayer también, en una de las entrevistas que hacíamos en el oeste, a propósito de los hechos que ocurrieron allá con una bandola de civil, amparada por la policía, en un carro que salió, en un camión que salió a dispararle a la muchedumbre, uno de esos muchachos con el corazón en la mano nos decía: ¿qué comemos nosotros en mi casa? Huevo al desayuno, huevo al almuerzo y huevo a la comida. Y ahora ni siquiera vamos a poder comer huevo en los 3 momentos. Ese es el tono dramático de la angustia que vive esa población que ha sido históricamente excluida. Y sobre la que nosotros, con todo respeto lo digo, no solo a mis invitados sino a la audiencia, nosotros, los académicos, los periodistas, los empresarios, los líderes gremiales, botamos mucha corriente, escribimos muchos ríos de tinta, hacemos muchos foros, muchos simposios, pero como en realidad nosotros no nos hemos untado la piel del drama humano que viven estas personas, no alcanzamos a dimensionar esa angustia que vive alguien que se levanta sin saber qué va a pasar hoy, a las 6 o 7 de la mañana. ¿Qué va a pasar hoy con mi día y conmigo, con mis hijos, con mi madre, con mi padre, con mi abuela, con mi tía, con mi mujer, con mi hermano o con mi hermana? Es a ese punto, a ese nivel de compasión humana que creo yo tiene que ser capaz de elevarse la conciencia de todos nosotros, porque si nos quedamos en el terreno de que esos son unos vándalos, unos desadaptados, unos sinvergüenzas, unos perezosos, como alguien, por ahí me llegó un video de un yupicito, un muchachito por ahí de 27, 30 años, parece que rico, hablando de que, entonces, ¿qué? ¿A trabajar? ¿A trabajar o a protestar? No, ahí es que trabajar. La pregunta que habría que hacerle a ese tipo de personas jóvenes que son tan grandilocuentes es: ¿y usted se ha levantado a pulso o usted
está trabajando con la herencia de su padre o de su abuelo y con la ruta de influencias y de contactos que le dejaron sus familiares. Es que estos muchachos que están en las barriadas y están en los pueblos, en los corregimientos y en las veredas, no tienen más ruta que la de su propia familia, no tienen más red de influencia que los 10 o 20 vecinos de su manzana o de su vereda. Así que es hora de que bajemos a tierra nuestra percepción de la realidad y miremos qué es lo que podemos ofrecer. Por eso yo he invitado entonces hoy, de la mano con Zoilo Pallares, a la doctora Beatriz Perdomo y al doctor Jesús Galindo, para intentar ya no tanto decir lo que está pasando, todos lo sabemos, sino qué podemos hacer, qué hay que hacer, qué podemos ofrecer. Entonces, doctora Beatriz, las cooperativas, unas son muy buenas, buenísimas, hay unas cooperativas ejemplares en el país, pero hay muchas que son de papel, usted lo sabe. Hay muchas donde el asociado es solamente un número. Hay muchas que sirven para hacer negocios inconfesables, usted también lo sabe. ¿Qué podemos hacer para depurar el sector, para permitir que ese sistema cooperativo de verdad sea un camino hacia la inclusión social? ¿Y qué programas se nos ocurren que pudiéramos nosotros proponerle al gobierno, a los empresarios, a los gremios, a la academia en general, a la sociedad? Le doy la palabra, por favor. Muchísimas gracias, señor Tejada, por esta invitación. Doctor Zoilo, un placer también estar con usted y compartir este espacio. Un saludo muy cordial a toda la audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias por esa introducción que hace al respecto de la conformación de las cooperativas. Indudablemente, dentro de este gran potencial y número de cooperativas que se encuentran en el país, indudablemente la mayoría, diría yo, son entidades que se han creado cumpliendo su misión, esa misión que está alineada con los principios y los valores cooperativos, donde forman a sus asociados para que se apropien de su empresa cooperativa y justamente a través de la educación, de la formación de cuadros directivos, pues van enseñándole a sus asociados a apropiarse de su empresa. También encontramos aquellas que se crean aprovechando el modelo por supuesto, pues son las que nos ocasionan esta mala imagen de pronto en algunos momentos cuando obviamente se derrumban porque no están alineados a esos principios y esos valores cooperativos. Desde nuestro gremio Confecop hemos trabajado arduamente en las diferentes zonas, justamente acompañando a las entidades y verificando a través de diferentes formas ese desarrollo económico y social que están haciendo desde la gestión que hacen con sus asociados, porque sabemos que la responsabilidad es muy grande, no solamente la administración de los recursos económicos de estas personas, sino indudablemente el aporte social que les entregamos, porque de todos es bien sabido que la solidaridad económica lo que busca básicamente es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, que sean seres autorrealizados, y pues para eso confluimos muchas personas en la búsqueda de solucionar esas necesidades. Entonces, pues sí, básicamente lo que nosotros pedimos a toda la población es que si encuentran que en sus organizaciones están alejados de entregarles a los asociados información permanente, que los inviten a participar en cursos de educación, de inducción, pues esa ya es una señal de alarma para aquellas personas que están asociadas a organizaciones cooperativas, puesto que de la mano de todo el ejercicio económico está el ejercicio educativo y social, cultural, ambiental que se debe desarrollar alrededor de estas entidades. Entonces, pedirle a la ciudadanía, a la comunidad, que cuando vean, pertenezcan a una entidad cooperativa y solidaria, pues en primer lugar ejerzan el autocontrol, que parte justamente de recibir informaciones periódicas de cómo va la empresa, que les lleguen informativos a sus correos. Cuando una entidad no se comunica con sus asociados, es una señal de alarma.
Entiendo que la Superintendencia de Economía Solidaria pues está haciendo lo propio en el proceso de también inspeccionar, vigilar y controlar a las entidades, pero sí considero y consideramos que definitivamente toda organización cooperativa debe estar asociada a la federación que considere que debe estar asociada, a la que lo represente. Entidades sueltas son un peligro. Bueno, eso en términos de qué hacen las buenas cooperativas, las buenas entidades y cómo la ciudadanía y los mismos asociados pueden contribuir a ejercer ese autocontrol para evitar abusos y denuncias de las que usted mismo ha hecho en este programa. Ya hablando propiamente de qué pueden hacer las cooperativas, pues creo que esta es una de las herramientas más valiosas que en este momento tenemos, puesto que nuestra mirada y nuestra razón de ser es justamente trabajar de la mano de las personas. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando en los años 70, 80, que las juntas de acción comunal eran unos aliados estratégicos muy importantes para las cooperativas, puesto que tenían la lectura de su comunidad y las cooperativas trabajábamos de la mano con ellas justamente para satisfacer aquellas necesidades que se podían atender. Bien es sabido por todos ustedes cómo se transformaron muchos municipios, muchos barrios en zonas muy vulnerables, porque a través de la educación, a través del ahorro, a través del desempeño de diferentes roles, pues se organizaron muchas comunidades, se hizo telefonía rural, alcantarillado, etcétera, etcétera, pues de la mano de estas organizaciones sociales y solidarias. Después de la crisis del 90, obviamente, pues tuvimos una situación bastante compleja y las organizaciones siguen trabajando fuertemente de la mano de las empresas y de las personas, obviamente pensando en cómo trabajamos ese desarrollo local. Y es justamente allí donde tenemos la respuesta, y ustedes, conocedores de este modelo cooperativo y solidario, saben que un cooperativismo fundamentado en principios y valores es realmente transformador. Para el caso particular de los jóvenes, claro, estamos en una situación muy crítica en nuestras mismas familias. En mi caso, tengo uno de mis hijos está dedicado a la gastronomía y está quieto. Y sufre mucho cada día, y yo como mamá sufro mucho con él cada día porque pues su proyecto de vida se ve truncado, se está viendo afectado porque no puede generar y desarrollar toda su creatividad y todo su potencial, y como él, miles de jóvenes y como yo, cientos de familias que nos sentimos afectados por esta situación. Entonces, en realidad yo creo que debemos partir otra vez de esa célula básica de acercarnos con las organizaciones muy de la mano, sociales y solidarias, no solamente para participar en unos escenarios, sino trabajar realmente de la mano, porque debemos identificar aquellas situaciones, cómo nos articulamos, cómo aprovechamos esas oportunidades y esas fortalezas que tenemos las diferentes organizaciones para poder hacer un gran trabajo focalizado. Creo que toda la actividad se debe centrar en este momento justamente en la atención de esa base social. Doctora. Trabajar con las organizaciones campesinas, trabajar con las juntas de acción comunal, las fundaciones, corporaciones que han hecho un trabajo increíble con personas vulnerables, y por supuesto las cooperativas, en función de seguir desarrollando con sus asociados el apoyo de cooperativas productivas, cooperativas de trabajo, que aunque... Doctora Beatriz, a propósito de lo que usted está diciendo, y teniendo en cuenta que la ley de emprendimiento habla de que ahora se pueden crear cooperativas a partir de 3 personas que se organicen, yo le hago una pregunta concreta. Si los muchachos que están ahora en las barricadas, de entre esa cantidad de muchachos, 3 muchachos constructores, 3 muchachos diseñadores gráficos, 3 muchachos arquitectos, 3 muchachos estudiantes de no sé,
de economía o de contaduría se organizan en una pequeña cooperativa, esas cooperativas chiquitas que van a nacer pueden afiliarse a Confecop. Confecop las puede asesorar, las puede representar. Contésteme, por favor. Por supuesto que sí, ese es uno de nuestros trabajos. Yo diría que en este momento la oferta de entidades cooperativas financieras de ahorro y crédito, tenemos 2 bancos cooperativos, hay cooperativas de ahorro y crédito que están muy organizadas y están cumpliendo pues con todas las exigencias de ley, pueden atender esos requerimientos de esas pequeñas cooperativas que se organicen, que se formen, y por supuesto nosotros como federación podemos dar el apoyo, buscando obviamente también a su vez cómo nos articulamos con el SENA para procesos de formación, para temas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, y creo que debemos atender una escalabilidad de acuerdo a cuáles son aquellas personas que requieren una mayor formación, pero de todos modos inventariar esas competencias, esas habilidades y poder traducir esos sueños con lo que tienen y son los jóvenes. Creo que podemos hacer procesos muy interesantes y aquí la parte cultural juega un papel muy importante. Estas marchas y estas protestas, muchas han mostrado cómo son encuentros de jóvenes donde se puede canalizar, digamos, procesos de planeación participativa y llevarlos a la realidad, no que se queden solamente en esos escenarios, sino que las instituciones alrededor estemos trabajando en esa articulación que yo le digo. Las cooperativas solas tampoco lo vamos a poder hacer. Por lo que usted anotaba inicialmente, se requieren recursos para capacitación, el desarrollo de competencias requiere también un proceso de maduración de las personas, pero creo yo que si se hace una muy buena convocatoria y una muy buena articulación, apoyados en esa ley de emprendimiento, apoyados en nuestro marco conceptual maravilloso de principios y valores, creo que nosotros podemos trabajar muy de la mano, muy organizadamente. Aquí hay que levantar la mano y ponerse al servicio de qué es lo que podemos hacer, y el sector cooperativo en este momento les dice a toda la audiencia y a todos ustedes: aquí estamos, trabajemos, ponemos a disposición toda nuestra infraestructura desde todas las regionales, y estoy segura que también nuestro líder, el director de Confecop Nacional, el doctor Carlos Acero, está muy empeñado en que todo este propósito y toda esta fuerza que tenemos como cooperativa las pongamos al servicio de los jóvenes. Tenemos que trabajar con ellos, movilizar asociatividades y no dejarlos solos. Nosotros también pensamos que el poderlos organizar va a ser mucho más fácil que entre ellos mismos puedan, de acuerdo a sus habilidades, producir, pero también requerimos a los grandes industriales, a los grandes productores, para que compren o les ayuden a poder poner en marcha sus negocios. De nada sirve tampoco que los organicemos y no les demos la mano para que puedan desarrollar toda esa capacidad productiva y de innovación. Tenemos muchos espacios de trabajo, las mismas energías renovables, trabajar con las comunidades, el tema de soberanía alimentaria en las zonas rurales, porque si bien es cierto, pues está el tema de la alimentación, también hay procesos sociales donde se podrían trabajar temas de soberanía alimentaria. Y creo que las universidades tienen mucho que enseñarnos y mucho que entrenarnos en términos de tecnología. En este momento justamente estamos elaborando una propuesta con la Universidad Cooperativa de Colombia, buscando cómo organizamos un diplomado en plataformas cooperativas de plataforma, en fin, porque sabemos que hay mucha creatividad. Los jóvenes son energía, los jóvenes son vida, y esa energía y esa vida
hay que ofrecer unos espacios para trabajar conjuntamente, y también está la madurez del adulto, de los que ya han pasado por sus procesos. Perfecto. Entonces creo que este es un momento bonito, muy oportuno para poder trabajar de esa manera. Sí, como yo sé que usted me advirtió que tenía poco tiempo, le voy a pedir a Zoilo que tome la palabra para hacerle una interpelación, un comentario o una pregunta a la doctora Beatriz Perdomo antes de que ella se nos retire de este conversatorio. Zoilo. José Alberto, pues en primer lugar agradecerle y tener el gusto de conversar con la doctora Beatriz, porque sabemos que su tiempo pues es muy valioso, y decirle que estamos absolutamente identificados y que el camino de la solidaridad, el camino de la cooperación, el camino de la colaboración es el camino. Es el camino. Tenemos que salir de esta situación, de esta coyuntura, digámoslo así, de esta crisis mundial en la cual nos ha puesto la vida, para que toda esa experiencia que hemos acumulado de alguna manera ayudemos a brindar algunas luces a la gente que viene detrás y que viene con mucho entusiasmo, pero que no encuentra el camino. Yo creo que por lo menos podemos ofrecer algunas directrices en ese sentido. Yo creo que los puntos que usted ha planteado son pues muy interesantes, y creo que por ahí debemos seguir trabajando. Yo estoy participando de las redes estas nacionales e internacionales que se están haciendo de la economía social y solidaria, también en lo de el currículum de la economía social y solidaria, de economías transformadoras a nivel mundial que se está haciendo. Y creo que ahí se están poniendo pues todas las semillas y están naciendo como unas plantitas nuevas, muy robustas, que pueden ayudar muchísimo a que esta situación cambie, digámoslo así, y le ayudemos un poco a cambiar. Yo me quiero, digamos, en el resto de la conversación, lamentablemente, pues no nos puede acompañar la doctora Beatriz, pero José Alberto, yo quiero también aprovechar esta conversación del día de hoy para hacerle un homenaje, de cierta manera, porque soy un seguidor, digamos, y un estudioso de él, el científico, el biólogo, humanista y pensador chileno Humberto Maturana Romesín, quien falleció en el día de ayer en Chile a los 92 años, y creo que nos dejó unas lecciones muy importantes que nos sirven de guía para la economía, para la sociedad y para el mismo sector cooperativo. En sus últimas obras, yo creo que digamos, voy a intentar profundizar más adelante sobre el tema, pero hay un elemento muy importante que él plantea y que es como el eje de toda su investigación y todos sus textos. Dice que él aprendió de los indígenas aymara, porque su mamá era de ascendencia aymara, y le tocó vivir y se quedó sin papás a los 6 años, sin papá, digamos, y le tocó criarse con la mamá y con la abuela, con los indígenas aymaras, y dice que lo más importante que él aprendió de ello fue a compartir y a colaborar. Y lo que le está proponiendo él y lo que le ha propuesto a la sociedad chilena desde hace 40, 50 años es aprender a compartir y a colaborar. Porque dicen no hay otra salida. Hace 2, 3 semanas salió el último libro de él con una investigadora chilena también muy reconocida, con la que fundó una escuela muy importante de matrística, llaman ellos, en la cual han venido formando muchos jóvenes, han venido formando personas alrededor del tema de la colaboración y del compartir, y explica que el problema es que realmente el ser humano como tal es un ser que está llamado a colaborar, no a competir.
y resulta que se impuso una, digamos, una cultura, la cultura de la competencia, que es una cultura de la lucha, que es la cultura de arrasar al otro, que es la cultura de primero yo, segundo yo y tercero yo, la cultura del egoísmo, la cultura de la utilidad, la cultura de yo gano, tú pierdes, y resulta que dice que eso llegó a un límite, y ese límite es que necesitamos una cultura de la cooperación, una cultura basada en principios de la colaboración, de la cooperación, de la asociatividad, de trabajar juntos, de aprender nosotros realmente que somos iguales a partir del respeto, ¿no? La diversidad que existe en los seres humanos, pues eso es un valor, ese es digamos, ese es un capital, eso no es una cosa negativa. Pero él dice, el respeto hacia el otro es lo fundamental. A partir del respeto nosotros podemos colaborar con el otro, ponernos de acuerdo con el otro. Y creo que el sector cooperativo de algunas maneras, pues lo que ha recogido es eso, es poder colaborar con el otro, ponernos de acuerdo en algunos puntos, el de la democracia, el punto de la democracia. Él incluso tiene un texto que yo lo tengo a la mano y que lo voy a estudiar, que se llama La democracia es una obra de arte. Sí. Es una obra maravillosa y muy oportuna para el momento, porque en ella lo que hace es un análisis en la cual dice que en el fondo lo que tenemos, el problema que tenemos es que esa cultura que tenemos nosotros pues está basada en una cultura patriarcal, y esa cultura patriarcal pues ha llevado a que sea la fuerza, a que sea la guerra, a que sea la imposición, la forma como nos hayamos acostumbrado a vivir, y resulta que eso no es la naturaleza del ser humano, no es la naturaleza de ningún ser vivo. La naturaleza de los seres vivos es la cooperación. Perfecto. Sí. Doctora Beatriz, entonces, yo sé que usted, perdóname, Zoilo. Entonces, para decirle pues a la doctora Beatriz que estamos totalmente identificados en eso, y lo que queremos es que ver hasta dónde en el Valle y en las otras regiones del país tendríamos una reunión pendiente con Carlos a nivel nacional para ver cómo aprovechamos esta coyuntura para fomentar la economía social y solidaria, el sector cooperativo como eje central, para que desde las localidades pudiéramos nosotros poder armar nuevas redes. Estamos hablando de tratados de cooperación local, pero aquí podríamos hablar de tratados de comercio local, pero aquí pudiéramos hablar de tratados de cooperación local entre toda la sociedad local. Y estamos hablando del barrio, estamos hablando de la vereda, estamos hablando de la ciudad, y creo que ese sería un eje de trabajo con el informativo, con Canal y con SECAN, que es educativo. A mí me parece muy interesante. Doctora Beatriz, antes de que se nos vaya usted, háganos su propio comentario sobre estas ideas que Zoilo pone sobre la mesa, sobre todo eso de los tratados de comercio y cooperación local, que a mí personalmente me parece muy sugestiva. Pues mire, nosotros justamente el año pasado en Confecovalle hicimos un evento que se llamó el primer Expo Encuentro Empresarial Cooperativo y Solidario. La iniciativa surgió también, pues estamos pleno COVID, entendíamos que los asociados, pues los microempresarios estaban muy angustiados porque pues sus ventas se le bajaban. También pensábamos en la cooperativa que no podían pagar pues sus compromisos, no estar al día y no estar hábil, pues te pone en desventaja porque los alivios, los auxilios de solidaridad, pues no se los pueden entregar a las personas que estén inhábiles. Y pues obviamente si las cooperativas se debilitan, las federaciones también. Entonces, pensando en ese círculo virtuoso,
hicimos nuestro primer encuentro empresarial dirigido a los asociados de nuestras asociadas. Fue una experiencia maravillosa, muy linda. De allí nos quedó un producto, se llama Market Coop. Soñamos con que es la plataforma cooperativa que queremos que se reactive, que sea para todos nuestros asociados, para todas las asociaciones. Ahora con el tema de compras públicas, maravilloso, porque es una oportunidad donde podemos convocar a los pequeños productores, ponerlos en contacto con las entidades públicas que les deben comprar su producción. Entonces vemos este Market Coop como un espacio, como una comunidad para los asociados que puedan allí subir sus productos, porque indudablemente pues tenemos que utilizar en este momento todo el tema tecnológico de desarrollo, y creo que nosotros también como entidades sociales y solidarias tenemos esa oportunidad de utilizar toda esa tecnología para ayudar a nuestros asociados, así que está a disposición. Creemos firmemente en ese tema del desarrollo local, y que cada persona pues pueda poner también su granito de arena, y por parte de nosotros, bienvenidos, estamos dispuestos a construir desde la base. De hecho, pues he estado en conversaciones con el líder de la Juntas de Acción Comunal del Valle del Cauca. Ya me han contactado algunos líderes de asociaciones de comerciantes. Mucha actividad con nuestros asociados. Entonces pues aquí estamos dispuestos a decirles que el sector cooperativo quiere construir con ustedes, sabemos cómo hacerlo. Soñamos en un país pujante, donde todos tengamos un espacio para compartir, y qué mejor trabajarlo con los jóvenes, que sabemos que tienen un potencial maravilloso. Y a propósito del tema de patriarcado, estoy con una cooperativa muy interesante que se llama Cometa, porque pues estamos en el tema de intercooperación. Ellos tienen un proyecto muy interesante que se llama Jóvenes Sin Fronteras, y su misión fundamental es trabajar en la promoción y organización de cooperativas para jóvenes, cooperativas productores. Entonces allí ya tenemos una conexión muy clara de qué es lo que vamos a trabajar en la promoción de estas unidades. Y con ellos también nos embarcamos en un tema del trabajo de masculinidades positivas, justamente porque cuando hablamos de equidad y analizamos el contexto de las cooperativas y trabajamos por la equidad de género, pues evidentemente muchos conceptos culturales no nos han permitido ser aquella sociedad donde confiemos unos a otros, nos respetemos, nos valoremos. En fin, hay una cantidad de oportunidades en este momento que pues yo creo que el estar con ustedes aquí de la mano y con todas estas propuestas, seguramente vamos a hacer de este país un proyecto muy importante, trabajado con los jóvenes, porque pues ellos son los dueños no del futuro sino de ahora. Muchísimas gracias por esta invitación. Me disculpan, tengo otro compromiso, señor Tejada. Gracias por esta oportunidad. Quiero decirle que el cooperativismo sigue en pie, que seguimos muy comprometidos trabajando en esos principios y esos valores, y creemos en el potencial del ser humano. Por eso nuestras organizaciones son fuertes, y usted ve cómo crecen y nos fortalecemos cada día. Ya la buscaremos para seguir trabajando estos temas que son de mucho interés, y muchas gracias, doctora Perdomo, por habernos dado este tiempo, este espacio de su tiempo en este conversatorio. Muchas gracias. Continuamos con... Sí. A ustedes. Gracias a la audiencia. Doctor Zoilo, que esté muy bien. Felicidades. Gracias. Continúo con Zoilo Payares mientras Jesús Galindo se nos conecta. Ya estamos intentando hacer la conexión con él. Zoilo, yo quiero pedirle a usted que hablemos de los tratados de comercio y cooperación local, pero no de manera teórica. Yo lo quiero poner a usted en el reto de que se imagine casos concretos. A ver, induzco lo que a mí me anima a preguntarle. Yo me estoy imaginando
que la gente de Siloé, los muchachos de Siloé están organizados, y bueno, y los vecinos, o en tiendas o en pequeños negocios de talabartería o en pequeños negocios eléctricos. Esos muchachos o esas personas, esos vecinos de Siloé, ¿cómo podrían encontrarse con otros vecinos y otros muchachos organizados, por ejemplo, con la zona de Guayaquil y Junín en Cali, que usted conoce bien? Y denos ejemplos de cómo sería en la realidad esta situación para que no sigamos desperdiciando el bono demográfico que tiene Colombia. Para quienes no tienen claro el concepto, el bono demográfico lo han definido desde las Naciones Unidas como la ventaja competitiva que un país tiene frente a los demás por la cantidad de gente joven que hay en su territorio. Y Colombia está desperdiciando casi 20 millones de muchachos, de gente joven todavía que hay en este país, y que es ese bono demográfico que estamos dejando ir al garete porque sencillamente no tenemos inteligencia social. Entonces póngame ejemplos, imagínese usted unos 2 o 3 casos, votemos corriente. Claro que sí, José Alberto, y es muy oportuno, ¿no? Es muy oportuno porque realmente necesitamos plantear ideas hacia la población joven, también hacia las mujeres, también hacia los adultos mayores, también hacia los pequeños productores que son, digamos, fuerzas que están allí y que son las fuerzas que tenemos que construir o reconstruir, digámoslo, si quisiéramos llamarlo así, el país desde abajo hacia arriba. Bueno, esta idea de los tratados de cooperación local y de los tratados de comercio local, en cambio de los grandes tratados estos entre los países que se han hecho en el pasado, que por muy pocos beneficios le ha traído realmente al país, lo que se llaman los tratados de libre comercio, no es una idea traída de los cabellos, hace parte de un modelo que es el modelo de desarrollo local. Es un modelo que viene desarrollándose en Europa desde hace por lo menos unos 70 años, desde finales de los años 50. Realmente se entendió, por ejemplo, a partir de países como Italia y como la misma España, pero también el Reino Unido, también Alemania, partieron que la única manera de poder salir de esa situación de desastre de la Segunda Guerra Mundial fue no solamente pues el apoyo financiero de otros países como Estados Unidos, sino sobre todo basado en sus fuerzas locales, en la tradición que tenían, en los conocimientos que tenían, en el saber hacer local que tenía la gente. Entonces, a partir de ahí empiezan a salir como ideas de cómo, digamos, aglutinar a la gente alrededor de lo que saben hacer en cada localidad. Entonces, o de qué recursos tienen. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Italia, pues unos sabían hacer, no sé, había una tradición en calzado, otros tenían una tradición en el manejo del mármol, otros tenían una tradición en el manejo de la ornamentación o de la metalmecánica, y alrededor de eso se fueron formando pues las comunidades y fueron organizándose las comunidades y fueron trabajando esas comunidades para resolver las necesidades de la gente en cada localidad. Entonces, pudiéramos decir que el enfoque es que de desarrollo local es que las personas, la gente se apropia de su desarrollo en el territorio. No hay que esperar a que llegue pues el inversionista de otra región o de otro país para que pues hagamos lo que tenemos que hacer. No, ¿qué necesitamos en cada localidad? Y a partir de la identificación de esas necesidades, entonces, que son necesidades que todos tenemos, la necesidad de vestirnos, la necesidad de comer, la necesidad de movilizarnos, la necesidad de comunicarnos, la necesidad de ayudar a la población que está con limitaciones o con discapacidades en la misma localidad, porque
enfermos, por ejemplo, porque realmente todos sabemos que, por ejemplo, en la sociedad colombiana, alrededor del 5% de la población tiene algún tipo de limitación, algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, problemas en los ojos, problemas le falta algún miembro, ha tenido algún problema neuronal, es decir, hay una cantidad de enfermedades que las hemos escondido, ¿no? Y hay gente que necesita apoyo también. Alrededor de eso se pueden formar, eso es lo que están llamando de buena parte ahora la economía del cuidado, que lo están haciendo las familias y lo hacen espontáneamente, pero no de manera desorganizada. Entonces, ¿por dónde partir? Partimos de identificar la misma gente de la localidad, en este caso los jóvenes, que conocen el barrio, que conocen la vereda, que conocen la cuadra, que conocen el municipio, poder decir, mire, identifiquemos primero que todo las necesidades. ¿Qué necesidades tenemos nosotros como personas? ¿Qué necesidades tienen nuestras familias? Y a partir de esas necesidades pasamos al otro nivel que dice, bueno, y de estas necesidades, ¿qué tenemos nosotros aquí? ¿Cómo la estamos resolviendo? También necesidades de salud, necesidades de educación, todas las necesidades. Hacer como un listado de necesidades. A partir de esas necesidades, entonces decir, nosotros tenemos aquí en el barrio, en la localidad, en el municipio, tenemos esto y nos falta esto. Tenemos en el caso de los alimentos, por ejemplo, para la soberanía alimentaria, podemos decir, hombre, aquí nos llega la papa, pero no nos llega la yuca, no nos llega el plátano, no nos llega pues el pollo. Entonces, ¿cómo podemos generar nosotros a nivel local pequeñas unidades productivas en los patios de las casas, en donde podemos sembrar la fruta, podemos sembrar las verduras, en donde se da espontánea y entonces empezar a satisfacer esto de una manera organizada? ¿Cuál es el elemento nuevo? Zoilo, a propósito de lo que usted está diciendo, que tiene que ver con la agricultura urbana, yo quiero pedirle que nos refiramos a un fenómeno que está pasando ahora, pero que siempre pasa, y es el de la especulación. A propósito de que tenemos un tema de protesta social y dificultad de abastecimiento, hoy día, por ejemplo, la papa, que generalmente se consigue a 1.000 pesos, 900 pesos la libra, hoy se están pidiendo 3.000, 4.000 pesos por una libra de papa, pero no la están cobrando ni las grandes superficies, ni grandes supermercados, la tienda de barrio. Entonces la pregunta que uno hace es, ¿y es que Cabaza está cobrando más caro? ¿Y es que los transportadores están cobrando más caro? Que entonces ya al tendero le llegó no para venderla a 900, sino para venderla a 4.000, porque si el tendero está especulando siendo miembro del barrio, él hace parte del problema, como lo dice un mensaje en las redes sociales. Si hubieran esos tratados de cooperación local que usted menciona, podrían crearse pequeñas unidades cooperativas que compren, hagan unidades de compra para controlar, regular los precios. Así es, y es así de sencillo, José Alberto. Aquí en Bogotá está pasando lo mismo y yo creo que en el país está pasando lo mismo. El problema es la cultura esta que tenemos de la utilidad, de la competencia, de ganárnoslo, de aprovechar la situación de crisis de los otros, en vez de ayudarlos, y en eso están cometiendo un error los tenderos. ¿Necesitamos qué? Necesitamos reducir el espacio, digamos, entre el productor y el consumidor final, porque todos somos productores y todos somos consumidores. Entonces necesitamos reducir ese espacio. Yo digo, por ejemplo, con los jóvenes, ¿qué se puede hacer? Se pueden crear empresas de logística, por ejemplo, con las cooperativas, unas cooperativas donde con la bicicleta, con la moto o a pie, las personas puedan decir, mire, la familia tal no puede ir a la tienda porque realmente digamos, no tiene la posibilidad de hacerlo porque físicamente no se lo permite, digamos, el cuerpo. Entonces,
cómo le puede ayudar a llevar ese alimento o ese producto, la medicina, la comida o lo que sea, hasta la casa, que son los famosos domiciliarios hoy en día. Pero domiciliarios aquí en Bogotá, pues todo muchacho que tiene una bicicleta o que tiene una moto se ha ofrecido para eso. Lo que pasa es que lo ha cogido, vuelve y juega, una gran empresa, y entonces la gran empresa le paga cualquier cosa y se gana toda la plata, ¿no? Y siempre esperan esa emplearse. Yo creo que hay que fomentar el autoempleo alrededor de las pequeñas cooperativas, o pequeñas cooperativas de logística, pequeñas cooperativas de familiares en donde en la huerta escolar, en la huerta casera, por ejemplo, se pueda producir lo que se necesita. Y también cuando por ejemplo, haya que traer directamente del campo, pues de pronto la persona que tiene el camioncito, la persona que tiene la moto, pues puede ir y traerla también. Entonces, creo que allí pueden surgir muchísimas formas organizativas. Ahora, también hay plataformas, se están dando plataformas en las que se facilitan el de poder contactar el uno y el otro, digamos, tanto el que compra como el que vende, también a nivel local. En el barrio, en la vereda, de pronto no se necesita, en el municipio de pronto sí, o de un municipio para otro. Entonces, José Alberto, parte del asunto es que tenemos que organizar a la gente desde abajo. Necesitamos, en este caso, los jóvenes realmente tienen muchas posibilidades. Tenemos que, por ejemplo, lo que está diciendo allí, el caso de la soberanía alimentaria, el tema de la logística, el cuidado del agua. El agua tiene que ser un tema en el cual le prestemos muchísima atención. Como por ejemplo desarrollar filtros de agua que permitan que, por ejemplo, si pasa una corriente de agua por allí, un río, un riachuelo, esa agua la podamos utilizar para el uso de la casa. Cómo utilizar el agua de lluvia. Hay amigos que han desarrollado, por ejemplo, unos pequeños modelos para utilizar el agua de lluvia. Hoy se está hablando de cosechar la lluvia, de cosechar el agua. Lo han hecho en Sucre, lo han hecho en el Caquetá, lo han hecho en muchas regiones. Ese es un tema, por ejemplo, que genera una empresa. En el sur de Santander, ¿tú te acuerdas, José Alberto, que los amigos de la región comunera, de la provincia guanentina, están manejando los acueductos? Y los acueductos veredales pues están descuidando el agua. Con el agua se cuida el bosque, con el bosque se cuidan los animales, y con los animales se cuida la biodiversidad y se cuida el clima, y nos estamos cuidando todos. Eso es un trabajo también. Entonces eso, Zoilo, que tú mencionas y en lo que yo estoy de acuerdo, también implica abrirle un debate a la estructura y al enfoque de la educación en nuestro país. Porque es que en un país, o mejor, en un mundo donde el conocimiento también se vuelve, entre comillas, obsoleto, o por lo menos insuficiente o desactualizado, cada 12 meses ya no se justifican carreras de 5 años. No se justifica que una universidad se lucre de la pobreza y del endeudamiento de una familia colombiana para sacar después de 5 años a un muchacho a que mida calles y a que se emplee por un poquitico más de un salario mínimo, porque es lo que se le está pagando hoy a un profesional recién egresado. Y entonces hay que abrirle también el debate a esas empresas educativas en lo que se han convertido las universidades, que no son centros de conocimiento y de investigación y de extensión a la comunidad, sino unos grandes centros de negocios que tienen además una franquicia. Pueden ofrecer los programas que les dé la gana, que siempre que tengan aprobación, nadie les pide cuenta si tienen 500, 1000 egresados midiendo calles. Es el único servicio que no tiene servicio de garantía. Si yo voy y compro una licuadora mañana y me sale mal en una semana, yo voy, peleo a quien me la vendió y le digo, eso me salió malo, eso no es lo que yo compré. Si yo voy y compro una camisa y me sale desteñida la tela después de que la lavé la primera vez, yo voy y reclamo al comerciante y al productor.
Si compro unos zapatos, lo mismo. Si compro un repuesto de vehículo y me quedó malo o mal instalado, yo voy y reclamo, pero yo pago. Las familias se endeudan con el ICETEX o con el banco privado o sus propios ahorros. La carrera más barata, la más barata de todas, puede costarle a una familia entre 80 y 100 millones de pesos en los 5 años de formación, porque es la matrícula, es el transporte, son los libros, son los alimentos, son los viajes de investigación, lo más barato. Y la más costosa puede costar 1.000 millones de pesos. ¿Y cómo así? ¿Y quién responde por ese grifo roto por el que se va la plata del ahorro nacional? Allí también hay que hacer un debate para crear, por ejemplo, lo que hay en Alemania, lo que hay en Holanda, lo que hay en Dinamarca, en Finlandia, educación dual, donde el empresario se compromete con la universidad, no el SENA, el empresario se compromete con la universidad y la universidad con el empresario. Yo ofrezco 50 cupos para recibir estudiantes suyos, universidad tal, pero usted, universidad, me garantiza calidad formativa de esos 50 que yo voy a contratar. Siga, por favor. José Alberto, mira, de acuerdo con eso, y yo añadiría dos o tres elementos muy importantes para eso. Primero, tiene que ser una educación, es una educación que tiene que tener en cuenta este marco del desarrollo local, y en ese sentido se habla de una educación pertinente. ¿Qué hacemos formando abogados en todas las universidades del país? Y en zonas, por ejemplo, mineras, ¿por qué no formamos ingenieros que tengan que ver con el tema? En las zonas agrícolas, ¿por qué no formamos los ingenieros agrónomos que necesitamos con todas las tecnologías que hay en la actualidad? En las zonas donde realmente existe, por ejemplo, posibilidades de desarrollo electrónico y eso, ¿por qué no desarrollar? Educación pertinente se llama eso. Pero ese es un primer elemento que hay que aterrizar para las regiones. Cada región en Colombia tenemos esa ventaja, somos diversos y podemos hacerlo. Pero hay un segundo elemento muy importante, y aquí me remito a Maturana otra vez, a Humberto Maturana, que en el año 2012, en una entrevista le decían, bueno, ¿y usted qué piensa sobre el tema educativo aquí, en Chile? Que ustedes saben que Chile es lo más parecido que hay en América Latina a Colombia, y también en la crisis en que está envuelto desde los años, desde finales de los años 2000. Dice en el 2012, en Chile no hay libertad de educar o elegir si estoy en condiciones diferentes. Necesitamos poner en condiciones de igualdad a los muchachos en todo el país, en la parte educativa, la facilidad de acceso. Y dice, para que yo tenga libertad de escoger y otra persona a mi lado también la tenga, tenemos que estar en la misma posición inicial. Cuando se habla, por ejemplo, en los países desarrollados, que lo más importante era la educación, no importaba si tenía o no plata, entonces la educación pública se convierte en elemento nivelador, ¿no es cierto?, para que realmente cualquier persona que tenga talento pueda desarrollarse. Y dice Maturana, si quiero evitar esas discriminaciones, esas brechas, que son las que existen, tengo que generar condiciones públicas, digámoslo así, para que esos niños y también los jóvenes, diríamos hoy, puedan tener las mismas posibilidades para el desarrollo de sus preferencias que ese otro que tuvo la oportunidad de formarse. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí, ese es un tema de fondo porque es el tema de la privatización versus la educación pública. En la medida en que más se privatice, lo que tú dices, yo tengo una sobrina que me decía, pues, la cuñada, le invertimos 100 millones de pesos en una carrera en una universidad y resulta que terminó yéndose para otro país, ¿no? Afortunadamente le está yendo bien, pero fueron 100 millones de pesos en una familia pues, que realmente son de trabajadores. Entonces necesitamos dos elementos, educación pertinente y condiciones iguales
Sí. para todos, para que se puedan formar. Esas serían dos cosas dentro del marco de este modelo. Correcto. Jesús Galindo ya está con nosotros. El profesor Jesús Galindo, que es economista, experto en desarrollo local, en economía solidaria y cooperativa, nos acompaña a partir de este momento. Profesor Galindo, aquí yo estoy haciéndoles una pregunta a ustedes. Ya hablamos con Beatriz Perdomo, ella ya se retiró antes de que usted se pudiera conectar porque tenía otro compromiso. A propósito de la protesta social, del paro nacional que tenemos, donde el denominador común de fondo es que los muchachos colombianos, la muchachada colombiana, está ante el no futuro. Eso es lo que a mí, que he hecho reportería de campo, me lo han dicho en todas partes donde he estado aquí en la ciudad de Cali, acercándome a preguntarles y a entrevistarles. Ellos todo lo que están diciendo es, tenemos hambre, no tenemos educación, no tenemos trabajo, no tenemos futuro, no vemos salud, no vemos posibilidades de nada. Es decir, ante ello, desde el sector social, desde el sector cooperativo, ¿qué se nos ocurre? Usted con Zoilo, con la doctora Perdomo, ustedes están en ese mundo, son expertos, son consultores. Yo quisiera, y esto pues se lo dije a la doctora Beatriz y ya se lo dije a Zoilo también, a ustedes lo repito, con todo cariño, quisiera reiterarles, no más teoría, necesitamos práctica, necesitamos praxis, necesitamos ejemplos concretos, propuestas concretas, qué hacer, cómo hacerlo, con quién hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, con qué recurso hacerlo. Entonces, es una invitación a que pongamos ejemplos de qué podríamos hacer para ayudar a esa muchachada a ir encontrando el camino de la inclusión social y económica. Y a eso se refería Zoilo ahora que usted se conectó. Usted con su experiencia, ¿qué nos puede decir? ¿Qué le ofrecemos a los muchachos colombianos, profesor Galindo? Sí, señor, muchas gracias. Sí, pues diríamos que aquí hay una situación un poquito complicada fuera de... ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Se nos está cortando. A ver. La educación. Profesor. ¿Sí? ¿Aló? A ver. ¿Ahora sí? ¿Ahí le estoy escuchando? ¿Sí? Sí. Hable, por favor. Bueno, hable. Hay varias circunstancias que habría que tener en cuenta. Una es que hay muchos jóvenes que no se han vinculado a la educación o la terminaron o por la pandemia o por los recursos económicos de la familia. Y el acceso a la educación pública está también, diríamos, restringida. Pues nunca se ha dicho que no, pero no es tan fácil llegar por el volumen de personas que no tienen recursos para llegar a la educación básica o secundaria. Incluido, uno diría, el SENA, que le abre las puertas desde el analfabeta hasta el mayor adulto. No hay cupos tampoco, y hoy se está... Profesor, a ver si acomoda el micrófono. Creo que hay un problema de conexión de internet porque se le corta. Siga, por favor. Profesor Galindo. Hola. Profesor Galindo. Intente hablar. Eso. Sí. Vuelva. Ahora sí. Sí, señor. Bueno. Entonces estaba diciendo que es muy difícil el acceso a la educación con la escasez de recursos. Llevamos casi... Sí. No, definitivamente tenemos problemas de conexión. Es una lástima porque sí. En medio de... No. Volvamos a llamarlo, por favor. Profesor, lo vamos a llamar de nuevo porque hay definitivamente problemas de conexión. Zoilo, lamentablemente, pues Jesús Galindo no puede darnos su punto de vista todavía. Esperemos a ver si logramos hacer de nuevo la conexión.
sigamos aquí. A ver, yo por ejemplo tengo para comentar lo siguiente. SECAN, que es la Corporación Cívica Daniel Aguilar, que es quien está detrás del Canal 2, es una ONG que tiene 48 años trabajando en el Valle del Cauca y en algunos municipios del norte del Cauca y del sur del Valle. Hemos hecho algunas intervenciones puntuales durante todos estos años. Ahora último, hemos hecho un convenio, una alianza con una fundación que se llama Fundación Tecnológica del Valle. Esta fundación la regenta un colombiano caleño que se fue a vivir y a trabajar a Alemania y allá trabajó y se jubiló como técnico electrónico en una gran empresa alemana. Y él aprendió mecatrónica, robótica y energías solares. Entonces su propósito es aquí formar muchachos, hombres y mujeres, gente joven que aprendan, por ejemplo, a hacer instalaciones de paneles solares, que aprendan a hacer aplicativos de robótica, que aprendan a manejar la electrónica y que aprendan a manejar la electricidad residencial. Entonces nosotros nos hemos unido las dos entidades para ofertar, y en las instalaciones nuestras de SECAN en la Comuna 16 de Cali se están montando en este momentico los talleres de electrónica, electricidad residencial, robótica y energía solar. El profesor Manuel Jiménez, que es el líder de la Fundación Tecnológica del Valle, quien es el experto, con un equipo de ingenieros van a dar la formación. Nosotros aportamos el espacio y ahora estamos comenzando a tocarle la puerta a empresarios y a instituciones que bequen muchachos para formarlos allí en unos costos realmente lo más económicos posibles, pero no solo queremos que nos bequen para pagar el estudio, sino que nos ofrezcan puestos de trabajo una vez que esos muchachos hagan. Son cursos muy cortos, son intensivos, pero muy cortos, son cursos de entre mes y medio y 3 meses para que salgan en un primer nivel. Cuando ya comiencen a trabajar, vengan a hacer un segundo nivel y ya se lo puedan pagar ellos. Ya tenemos la primera entidad que nos dijo, nosotros vamos a becar y a ofrecerle puesto de trabajo a 3 muchachos. Y yo quiero dar el nombre propio, se llama Fundación K. La Fundación K está unida o está auspiciada por la industria distribuidora de licores de Caldas, que ya nos visitó y nos dijo, nosotros vamos a mojarnos con ustedes y vamos a ofrecer los primeros 3 puestos de trabajo. Eso yo creo que son los ejemplos. Ahí yo quisiera promover que muchos empresarios, antes de seguir diciendo, oh, muchachos son vándalos, son sinvergüenzas, son perezosos, son guerrilleros, son mafiosos, etcétera, hombre, se mojen. Nosotros estamos, las 2 fundaciones, creando un sistema de formación dual para que se formen y trabajen, pero necesitamos que ustedes nos apoyen, los empresarios organizados, porque de esa manera estamos todos trabajando para la paz social. Ese es un ejemplo concreto que yo tengo para plantear, y además la Fundación K nos ha dicho que está dispuesta a formar en gestión ambiental, muchachos gestores ambientales para la ciudad y para el campo. Ejemplos como el de la Fundación K, que está aquí en el Cali, el Valle del Cauca, hay que mostrarlos porque es por ahí el camino, me parece a mí. Zoilo. De acuerdo, José Alberto. Mira, en esa misma dirección, por ejemplo, ha venido trabajando la Corporación Minuto de Dios y dentro de un grupo de empresarios amigos de la Corporación Minuto, por ejemplo, hay una empresa que ha venido ofreciendo paneles solares para pequeños productores, y esto pues con unos costos muy bajos o gratis dependiendo de lo que sea. Es decir, el mundo de la energía solar aplicado a las pequeñas unidades productivas, a las huertas en las casas o a los pequeños, a las pequeñas, digamos, espacios que hay en los municipios, es completamente aplicable. En este caso, por ejemplo, para
plantas aromáticas, para plantas medicinales, para secar las plantas. Ahí hay todo un campo de los negocios que es además una tendencia mundial y donde los costos se han abaratado muchísimo. Entonces, el campo de la energía es un campo. Sí, Zoilo, el campo de la salud es otro campo. Sí. Sí. Zoilo, permíteme, te interrumpo, ahora volvés a tomar la palabra, es que tengo a Jesús Galindo aquí en celular, porque definitivamente no pudimos hacer la conexión a internet para que él nos alimente con su perspectiva y retomamos el tema una vez que él nos haga su intervención. Profesor Jesús Galindo, a ver, tiene la palabra. Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Perfecto, sí. Estaba comentando antes que hay dificultades desde las políticas públicas de insertar a los jóvenes en los diferentes niveles de educación a que tengan un ingreso. Entonces, diríamos que hoy, aprovechando la ley 2069, con todos los defectos que puede tener, el sector solidario que está en todos los rincones del país, dentro de los objetivos, las cooperativas, los fondos y las mutuales, está apoyar el emprendimiento. En estos momentos, ASCOP hizo un convenio con FECOP a nivel nacional para que las cooperativas empezaran a trabajar el emprendimiento y ayudaran a crearle empresas a los niños, empezando por los hijos de los asociados, pero también abrirlo un poco más. Y muchas de estas entidades, sobre todo las mutuales, les permite, además de capacitarlos, asesorarlos, organizarles la empresa, prestarles para capital de trabajo en razón de que se pueden asociar. Entonces me parece que esa es una oportunidad interesante. Yo quiero compartir mi experiencia aquí personal. Yo hago toda la formación a partir de una fundación para el trabajo y el desarrollo humano, que atendemos emprendimiento, pero que atendemos todo tipo de empresas y más las empresas solidarias en todas sus dimensiones. Pero a su vez, por mi experiencia hace 30 años con el SENA, he sido un creador de empresas, y entonces alrededor del proyecto de Asesoramos le hemos venido dando empleo a población de escasos recursos y de escasos niveles educativos. En su momento se nos ocurrió crear una empresa de aseo para que las señoras, que inclusive casi analfabetas que hemos tenido, puedan tener un empleo, un ingreso digno, unas prestaciones sociales y una vivienda adecuada. Y con ese ejercicio llevamos ya 8 años en pleno funcionamiento, y cuando uno le dice a las empresas amigas que tiene ese proyecto para que nos contrate, la respuesta ha sido en un 60% positiva. Igualmente lo hicimos con los jóvenes en una empresa de transporte especial para recoger niños de colegios y de empresas, y a partir de los colegios donde tenemos influencia, acordamos con la Asociación de Padres de Familia entrar a capacitar en emprendimiento a los hijos que estaban terminando su 11 grado para incorporarlos en algún proceso. Y en la empresa de transporte, todas las áreas de gestión interna, contabilidad, mercadeo, administración. Tenemos personas jóvenes que o están terminando sus estudios universitarios o están iniciando. Entonces yo puedo ser ejemplo de esa realidad que sí se puede, teniendo una visión más de generador de empleo. Porque uno diría, en mi caso personal, ¿para qué me molesto más si ya soy pensionado? Sin embargo, mi objetivo está un poco en lo que ustedes están planteando, cómo ayudamos a esa población que no tiene acceso ni a la educación, ni al trabajo, ni al ingreso. Entonces, de hecho, aquí estamos promoviendo unos cursos de emprendimiento que incluye ideas de negocios hasta la constitución de empresas. Y hoy, bajo el modelo solidario, que es el que digo que puede en este momento respaldar, si la ley le permite crear una cooperativa con 3 personas, pues empresas unipersonales, asisten en la ley, nunca han funcionado. Pues con 3 personas se puede hacer una actividad que preste servicios secundarios o produzca bienes para todo el sector. Yo estoy seguro que si el sector solidario se le mide a esa actividad, puede recibir apoyos del SENA, de Impulsa, de todos los que dice la ley,
sino es casi que cada cooperativa fondo mutual empieza a tener un comité de emprendimiento para mirar, empezando por la familia cercana a los asociados y abrirla a personas que no sean asociados y que las puedan asociar. Me parece que eso es, y yo particularmente lo estoy proponiendo en algunas cooperativas que yo incido en Bogotá, y ya hay voluntad de crear el comité de emprendimiento. De tal manera que si eso lo hacemos, en el caso del Valle con la Federación de Cooperativas del Valle, de cabeza de la doctora Beatriz, que yo estoy seguro que ella no va a decir que no, porque también con ella compartimos mucha experiencia en Bogotá, y así lo podemos mirar con todas las otras organizaciones, ANALPE en el Valle, o la Asociación de Mutuales del Valle. De hecho, en el Valle hay una mutual de la acción comunal, y uno dice, si todas las juntas comunales se les permite crear empresa, podríamos mirar a partir de las juntas de acción comunal y las mutuales cómo podemos reclutar a los jóvenes con unos perfiles y podemos ayudar a crear empresas para generar empleo e ingresos concretos. Sí. Además de ver los empresarios. Yo pensaría en ese sentido. Jesús, antes de que usted se vinculara al programa, estábamos hablando sobre el papel de las universidades y de las instituciones de educación superior y de educación para el trabajo. ¿Por qué? Porque ahora que se está hablando de que se exige un cambio, llamémoslo un cambio político, en las políticas públicas, y que entonces se está generando presión por parte de los muchachos sobre la reforma tributaria, la reforma de la salud, la reforma laboral, la reforma pensional y bueno, tanta cantidad de cosas. El problema no es solamente de la clase política y de los gobernantes, el problema es también de la sociedad civil, que reclama democracia y reclama derechos civiles y mucha participación, pero que no le toquen lo de ellos. Entonces yo creo que ya es hora, en este momentico, es hora de que las empresas que se han convertido, las universidades que se han convertido en empresas y las instituciones de educación superior técnica, tecnológica y las de educación laboral, que se han convertido en simples empresas de capacitación, también entren a rendir cuentas, porque es que es inaudito que una familia se endeude en 100 millones o en 500 millones, dependiendo de la universidad, para formar un muchacho que salga a medir calles. Y es inaudito que una institución de educación técnica o tecnológica le cobre al muchacho la mitad de lo que le cobra la universidad para que también salga a medir calles. Y es inaudito que una entidad de educación para el trabajo monte cualquier cantidad de carreras o de cursos y de embelecos que no son sino una manera de facturar, y les importa un bledo si ese muchacho, después de 2 años de haber sido formado, tiene posibilidades de trabajo. Creo que hay que meterle la mano y el diente a fondo al enfoque de la educación para el trabajo y a la educación superior en Colombia. ¿Qué opina usted de eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, también hay que empezar a cambiarle el chip a la ciudadanía que está acostumbrada a verme, pero yo no doy. Yo no espero que me den, espero que me ayude a construir lo que yo estoy construyendo, ¿no? Yo lo he experimentado particularmente en las zonas rurales, donde no hay opción a veces ni siquiera que terminen el bachillerato, pero cuando los hemos motivado a crear empresas de comercialización agrícola o de transformación, para que no las salgan a vender en los bultos, sino procesadas, etcétera, hemos tenido un impacto importante. Lo que pasa es que si los promotores o las entidades educativas en todos los niveles, inclusive desde la educación básica, no empezamos a estimular que la persona no debe salir a ser un simple asalariado, sino que debe tener un pensamiento emprendedor y empresarial, eso va calando. En alguna medida esa fue mi formación, ¿no? Desde pequeño me enseñaron a que había que hacer empresa, y yo creo que eso se me quedó en la cabeza y hoy felizmente la tengo. Pero a su vez he tenido la oportunidad de apoyar a muchos. Es decir, yo podría decir que soy en Bogotá ejemplo de creación de empresas con todas las personas que yo ayudo a incluir. Entonces, estoy hablando en lo personal, pero el tipo de organización que tengo yo, o que tienen muchos, o las academias en todos los niveles, hemos estimulado inclusive que desde el bachillerato se empiece a dar la asignatura de emprendimiento,
y que se hagan emprendimientos reales, ¿no? Yo personalmente tuve la oportunidad de hacerlo en un colegio de jesuitas, comprometiendo a los muchachos de 10º y 11 y a los padres de familia a través de la asociación para que, a cambio de ir a pedir rebajas, hicieran empresa y se les ayudó a montar empresa de confecciones, empresa de alimentos saludables para los niños, etcétera. Y podemos constituir en un solo colegio de 1000 alumnos 7 empresas con padres de familia que muchos habían estado desempleados. Entonces, cuando uno les preguntaba, ¿usted qué sabe hacer? No, que yo era pastelero. Bueno, ¿y por qué no hace pasteles y le vende a los niños? Es que no tengo plata. Y entonces, cuando uno miraba cómo ayudarle a solucionar, Subir un poquito, sí. terminaban siendo menos empresarios. Sí. Perfecto. Zoilo, su comentario o pregunta para Jesús Galindo. Mira, y para un poquito la idea, para complementar un poco la idea que estábamos desarrollando, José Alberto, yo creo que necesitamos, para darle espacio a los jóvenes y a las mujeres, yo incluiría a las mujeres allí y a las personas adultas en las siguientes cosas. Primero, que hablemos de una economía ecológica, circular, en el cual la aterricemos a nivel de localidades y hablemos de tratados de cooperación local. ¿Cuáles serían las líneas que pueden encontrar allí en su propio terreno para trabajar? Economía del cuidado, que sabemos que pues, las enfermeras, los médicos, los auxiliares, etcétera, pueden trabajar allí. La economía ambiental alrededor del agua, de las nuevas energías, esto de paneles solares y todo esto, las huertas caseras, las pequeñas huertas en los municipios. Se puede trabajar en otra línea que es la logística. En la logística hoy es un tema fundamental tanto en el municipio como a nivel de departamento, a nivel nacional. En otro tema que se puede trabajar es en el tema de la soberanía alimentaria, en producir lo que necesitamos en el propio territorio, en las huertas, en los espacios de las pequeñas unidades campesinas. Entonces, ahí tenemos otro campo. Esta educación técnica corta que tú estás señalando, también de la mano en alianzas, por ejemplo, con ONGs o con instituciones especializadas locales y regionales, que es lo que tú estás haciendo. Esos son, además de, es decir, ahí está el tema de la educación, está el tema de la salud, que es lo que se está hablando hoy de una nueva economía, una economía positiva, digámoslo así. ¿Cómo lo hacemos? A partir de ver cuáles son las necesidades que hay en ese territorio, pequeño o grande, y qué talentos tenemos en ese territorio y organizarlos. ¿Organizarlos en qué? En cooperativas, en asociaciones, en redes, en cadenas que permitan satisfacer y complementarse, digamos, los servicios localmente. Ese es un camino, porque ya tenemos ejemplos entre los que hemos presentado aquí, incluyendo el uso y la utilización de los residuos. Acuérdate, José Alberto, que aquí presentamos banca de alimentos, que es a partir de los residuos sólidos, que allá en Cali hay una plataforma de unos amigos que están trabajando sobre ese sector también, y que necesitamos entonces completarlo. ¿Qué hacemos? Pues vamos a ver cómo ayudamos a esa formación entre todos, de la mano de Confecot, de Asesoramos, que es la empresa de Jesús, con SECAN y con las otras redes que podamos armar. Necesitamos armar redes de apoyo para estos jóvenes, para no dejarlos solos. Y las cooperativas también, y los fondos y las mutuales pueden también ser fuentes de financiamiento, ¿no? Como lo dice Jesús. Allí, entonces, si nosotros le identificamos el mercado, si nosotros les ayudamos a formar la organización, si nosotros les ayudamos a conseguir los recursos, pues realmente los muchachos van a tener esa posibilidad de encontrar un futuro, pero hay que hacerlo desde lo local, no esperar los grandes decretos, no esperar a las grandes decisiones políticas, porque esas no van a llegar nunca, ni de las grandes universidades. De pronto hay universidades que tienen sensibilidad social, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Minuto de Dios, universidades regionales, las mismas universidades públicas, la Universidad del Valle, etcétera. Entonces es apoyarnos en ellos
y darles realmente soluciones, José Alberto. Ese sería como el planteamiento inicial, básico, ¿centrado en qué? Centrado en las personas, centrado no en la utilidad, no en la ganancia económica, no en la competencia, sino en la colaboración, en la cooperación, en la asociatividad. Esos serían como los ejes, diría, que buscáramos. Y finalmente, decirle también a acercarnos, porque todos tenemos amigos ahí, con los amigos de la Junta de Acción Comunal, el sector cooperativo, las pequeñas empresas, ya dije, de las mujeres, pero también las asociaciones inclusive de pensionados o de adultos mayores que tienen muchos conocimientos y que se puede armar inclusive un banco de formación con mano de obra gratuita. Hoy está haciéndose eso también, ¿no? Mentores, por ejemplo, que ayuden donando tiempo, porque se puede donar tiempo, para que se formen estas personas jóvenes y mujeres en los territorios. Perfecto. Ese sería como el marco de todo el asunto. Sí. Aquí antes de, en los últimos minutos que nos quedan, profesor Jesús Galindo, yo le quiero pedir, usted hizo referencia a las juntas de acción comunal. A mí me parece que ahí hay una potencia organizativa de la sociedad que se ha desperdiciado y que se ha dejado incluso que quede en manos de estas maquinarias politiqueras que terminan robándole a la comunidad vecinal y rural el espacio de la verdadera y auténtica democracia local. Pero ahora podrían ellas, además de ser recuperadas como fuentes de democracia local, ser fuentes de empresarismo local, ellas conectadas con el cooperativismo. A mí personalmente me han buscado algunos líderes comunales para pedirme qué podemos hacer y yo les estoy diciendo, vamos a encontrar, vamos a buscar, ustedes son alternativa, ustedes pudieran ser como ese bastión orientador para que los líderes comunales que quieran comenzar a hacer unas primeras experiencias como que sean llevados de la mano por ustedes. ¿Podríamos contar con ustedes para ese tipo de experiencia aquí en Cali? Sí, perfecto. Sí, yo personalmente participar en Planeación Nacional en el primer COMPES de la acción comunal para el tema del emprendimiento. Y hay un eje complementario que dice el tema de la mujer rural y la mujer comunal, en la cual hay muchas actividades interesantes. Y sobre todo que en el COMPES que se hizo en la administración del presidente Uribe, en planeación se quedó claro, en las clases se queda en el papel, dice que cada junta de acción comunal puede crear una empresa apoyada por entidades como el SENA y toda la comunidad. Y yo puedo decir que hay más de 100 empresas funcionando exitosas en el país de la mano de las juntas de acción comunal, donde la acción comunal es uno de los socios o asociados, si es solidario. Y hoy con las cooperativas de 3 personas, fácilmente la persona jurídica, Junta de Acción Comunal de la vereda tal, más los directivos constituyen una empresa y la empujan. En la costa tengo inclusive en video varias muy exitosas en materia de ganadería a partir de juntas de acción comunal. Y entiendo que en el Valle hay buena organización comunal. Valdría la pena que en algún momento se pudiera hacer un foro con los dirigentes comunales y mostrarles lo que la legislación les tiene dados que nunca han usado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, profesor. Vamos a escuchar a nuestro periodista Alexander Didrobo dándonos reporte de redes sociales. Director José Alberto Tejada, muy buen día para usted y para todos los invitados hoy en el informativo Nuestra Gente. Pues vámonos inmediatamente con ese reporte de las redes sociales y me voy justamente con un mensaje que nos dejan a través de nuestro Facebook. Actualmente pensar en un futuro sería un tiro al aire. Estamos peleando para que nos dejen vivir en el presente. Pensar en el futuro sería absurdo. Los jóvenes en Colombia no tienen ni tendrán una oportunidad laboral si este país continúa de esta manera. Tenemos audios de oyentes de Secan Estéreo que han opinado desde muy temprano respecto al tema. Bueno, yo creo que las salidas son muy pocas, ya que la juventud de hoy en día, si hablando coloquialmente,
si tiene muchos estudios en X o Y carrera o profesión, una empresa no le puede pagar, digamos, lo que vale realmente el cargo de esa persona con todos los estudios y toda la preparación que tenga. Y también es malo si la persona no tiene estudios o una preparación previa para presentarse a un cargo. Entonces, hoy en día la situación en cuestión de lo laboral para la juventud está bastante cerrada y bastante complicada. Y más, pues se ve que también todos los días se cogen o se escogen a los que recomiendan o a las famosas palancas que se tienen en los diferentes trabajos. Bien, continuamos con este informe en redes sociales, invitando a todos los televidentes también para que continúen dejando su opinión, ingresando a nuestro fanpage. Allí nos encuentran como Secan Estéreo y también como Canal 2. Estamos en un estado donde las oportunidades son para pocos. Un emprendedor en Colombia tiene que pagar hasta 3 veces más de lo que invierte al Estado para poder lograr conseguir algo de lo que realmente invirtió de manera inicial. Son comentarios que nos dejan también a través de redes sociales. Más oyentes de manera muy activa han participado hoy, justamente viernes, con respecto al tema del día. Hola, buenos días. Pues lo que yo opino de cuál es la salida que tiene actualmente la juventud en el ámbito laboral es, como hemos visto, la independencia. Y para eso tenemos como ejemplo, desde que comenzó la pandemia aquí en Colombia, muchas personas que perdieron su empleo, o muchos jóvenes que aún no encontraban empleo y con la situación de salud pública se empeoró todo, empezaron a crear sus propias empresas, sus emprendimientos, pequeñas y medianas empresas, las pymes, como son conocidas en Colombia. Así que la única salida que hemos visto y que las redes sociales son testigos de ellas es los emprendimientos de todos los jóvenes colombianos. La única salida que podemos optar, dentro de los que me incluyo, es la independencia laboral basado en creaciones de pequeñas y medianas empresas. Hoy en día usted con 23 años no lo reciben por falta de experiencia, pero por 28 años usted ya tiene muchos años, así tenga toda la experiencia. Entonces la salida es la independencia laboral. Bien, opiniones justamente de nuestros oyentes y de nuestros televidentes. Me despido con este comentario. Para hablar de oportunidades laborales, primero debemos de organizar la situación actual. No hay oportunidad sin educación, no hay educación sin futuro y de esto no hay nada en este momento. Hasta aquí este reporte de las redes sociales. Continúen ustedes en estudio con mucha más información. Que tengan feliz día. Le agradecemos al periodista Alexander el reporte de redes sociales y le agradezco a nuestros invitados, a la doctora Beatriz Perdomo, directora de Confecop Valle, Confederación de Cooperativas del Valle de Cauca, a Jesús Galindo, es ejecutivo, es técnico del SENA, un hombre con muchísima experiencia, 30 años trabajando en formación profesional y en desarrollo de alternativas de empleo en el SENA, que después se ha dedicado con su propia empresa, asesoramos, a estar por todo el país, asesorando comunidades organizadas que quieren montar modelos cooperativos o modelos mutuales. Y a Zoilo Payares, que ya hemos dicho, es experto en temas de desarrollo local, en temas de economía social. Bien, cerramos con el siguiente comentario editorial. Cuando me he ido con mi camarógrafo en nombre del Canal 2 a las barricadas, a los sitios de concentración de la ciudad de Cali, me he encontrado en lo que ellos llaman la primera línea con una cantidad enorme de jóvenes, hombres y mujeres, muchachos, personas que en su inmensa mayoría no pasan de los 30 años, pero que más que todo están concentrados en los 18 a los 25 años. Allí están ellos. Algunos he entrevistado muchachitas de 17 años acompañadas de sus padres, muchachos o señores y señoras, algunas en sillas de ruedas, que les pregunto, ¿y usted por qué está aquí? Y dice, por ellos. Así me lo dijo una señora en silla de ruedas en lo que se llama Puerto Resistencia. Estoy aquí, una señora de más de 60 años, estoy aquí en silla de ruedas por ellos. Porque esos muchachos no tienen futuro, porque esos muchachos no tienen país. Yo hoy, desde aquí, con el apoyo de punto de vista, de experiencias, de metodologías que nuestros invitados nos aportan,
Repito, la primera obligación que tenemos, gobernantes, políticos, empresarios, líderes sociales, líderes académicos, periodistas, es construirle país a nuestros niños y jóvenes. Es así de sencillo. No podemos hacernos los mensos. No podemos hacernos los gringos. Esto no es un problema solo de Iván Duque y de sus ministros y del generales Zapatero y demás, y del policía y el general de la policía. Y no, esto es un problema de la clase política, de los militares, de los policías, de los gremios, de los académicos, de todos, suyo y mío. Tenemos la obligación de repensar el país para la juventud. Cuando yo tenía 20 años, cuando yo tenía 18 años mejor, yo salí del Colegio Salesiano de Cali y a los 15 días conseguí trabajo en Papelería Cali. Don Nelson Willes fue mi primer empleador, un hombre que me dio oportunidad. Yo nunca había trabajado en una empresa y fui y le toqué la puerta y ese señor me dijo, venga pues mijo, y me puso a vender en mostrador. Y ahí fue mi primer empleo y me pagó mi salario. Y de ahí pude despegar. 18 años. Hoy un muchacho de 18 años con muchísimas dificultades va a encontrar un Nelson Willes que le abra la puerta. Con muchísima dificultad. Entonces, empresarios, antes que alinearse para defender con espíritu de cuerpo a las fuerzas de policía y militares que están asesinando a mansalva a nuestros muchachos, ábranles la puerta de sus empresas o de sus negocios. Ah, que yo no tengo capacidad de emplearlos, listo, pero cree circuitos en torno a esa empresa, desarrolle proveedores, los confeccionistas con talleres de maquila, los zapateros con talleres de maquila, los industriales de la metalmecánica con talleres de servicios, los industriales del tema eléctrico con talleres de servicio, los industriales del transporte con talleres de mantenimiento. Hay muchas formas de hacer encadenamiento productivo, pero abrámosle la puerta a los muchachos antes de que esa generación, que es nuestro bono demográfico, termine siendo una ilusión perdida. ¿Cómo es posible que veamos que el ESMAD mata a mansalva a muchachos desarmados? Yo lo vuelvo a decir y lo diré hasta el último día de mi vida, a muchachos desarmados. Y en lugar de que los dirigentes gremiales salgan a exigirle al ESMAD que no maten a nuestros muchachos, salgan a hacer marchas para proteger al ESMAD. Así no se hace patria, así no se hace democracia. Así lo que se hace es profundizar una erosión social que puede tener consecuencias impredecibles. Si de verdad defendemos la democracia, defendamos eso que Humberto Maturana llama la democracia una obra de arte. Pero defender la democracia no es defender maleantes en el gobierno. No es defender maleantes en las fuerzas militares, no es defender maleantes en la policía. Eso no es defender democracia. No nos equivoquemos de camino, por favor. Aquí ahora lo que se necesita es sensatez, buen juicio y sobre todo valor civil para defender la democracia. Si es que de verdad creemos en democracia. Si lo que creemos es que democracia es cleptocracia, un gobierno de ladrones, un gobierno de traficantes, entonces digámoslo claramente. Hoy necesitamos abrirle las puertas a la Junta de Acción Comunal y quitársela de las garras a esa clase política que las ha utilizado y las ha instrumentalizado. Hoy necesitamos crear muchas cooperativas, pero necesitamos que Confecop baje, que Confecop no pida vengan a mí. Necesitamos que Confecop vaya allá, vaya a la base, que Confecop contrate técnicos de territorio, técnicos de campo, que ASCOP
contrate técnicos de campo, que los gremios empresariales contraten técnicos de campo, que vayan al territorio donde la gente vive, para que por alguna vez en la vida conozcamos cómo vive el 70% de los colombianos y colombianas. Es que hablar de democracia y hablar de desarrollo económico y hablar de competitividad desde oficinas con aire acondicionado, desde oficinas con guardaespaldas, desde oficinas con todos los juguetes tecnológicos, es muy fácil. Pero hablar de democracia y hablar de desarrollo económico desde un territorio que no tiene ni siquiera escuelas, y que si las tiene abandonadas, que no tiene ni baños para que los niños y los jóvenes vayan a hacer sus necesidades fisiológicas, es otra cosa. Y ahora hay un desafío que hacerle a todos los operadores educativos del país. Bájense de esa nube, dejen ese discurso hipócrita y fariseo de que ustedes son los que están formando la inteligencia nacional, la experticia nacional. Muy poquitos lo están haciendo. Muchos se están aprovechando de la ilusión de movilidad social que da la educación. ¿Cuántos institutos educativos no son sino pantomimas de papel que entregan un diploma para que sirva de nada? Porque la gente sale a hacer nada. Y a ninguna de esas instituciones técnicas laborales, técnicas, tecnológicas y universitarias se les exige cuentas. Ya es hora de que den cuentas. Es que no pueden pedir que en 5 años una familia meta 200, 300 millones de pesos a un barril sin fondo. ¿Y qué? La responsabilidad de ellos, ¿dónde queda? Necesitamos instituciones educativas y que la reforma educativa diga que el que abra un programa educativo se comprometa a que como mínimo el 70% de sus egresados salga a trabajar como empleado o a trabajar como emprendedor con el apoyo de la universidad o de la institución tecnológica o de la institución laboral. Eso sí es cambio. Eso sí es respetar el concepto de democracia. Pero democracia no es defender cerrando los ojos un establecimiento que cada día nos da más vergüenza. Yo ayer estuve allá en el oeste. No fui testigo presencial del avaleo, pero estuve hablando con gente del sector, y no solo con los muchachos. Y da grima que la policía hoy diga en un diario de circulación nacional, sí, el camión era nuestro, sí, eran policías de civil, pero ellos fueron los atacados. No hay derecho a tanto cinismo. No hay derecho, por amor de Dios. No hay derecho a que yo venía ayer de Sameco a las 8:00 de la noche y pasé por la estación de policía de la primera con 34 en Cali y vi camionetas con policía militar y con SMART. ¿Para dónde iban? ¿Para la Luna? Ayer balearon muchachos en la Luna a las 9:30 de la noche. No hay derecho. Y alzo mi voz como periodista y alzo mi voz como ciudadano. No hablemos de economía vacua. No hablemos de paz vacua. No hablemos de democracia vacua, vacías. Encarnémosla, por favor. Este es un llamado a los dirigentes gremiales. Este es un llamado a los dirigentes académicos. Y este es un llamado a los dirigentes religiosos. Particularmente le hago un llamado a Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Monseñor Darío de Jesús, a usted mucha gente en Cali del establecimiento no lo quiere. Mucha gente de la base social lo quiere y lo respeta. Por favor, mójese. Por favor, necesitamos un pronunciamiento suyo como pastor de la Iglesia Católica en Cali. Hágalo urgente. Pida que respeten la vida de los muchachos. Pida que se abra la democracia de verdad, pero no a través de la clase política, sino a través de la sociedad civil. Desmárquese de un gobierno local que nos dejó tirados al garete, que le entregó la muchachada caleña a las fuerzas de policía, a las fuerzas del SMAT y a las fuerzas militares. No hay derecho a hablar de democracia si no tenemos valor civil
para encarnarla y no tenemos compasión humana para entender que todos tenemos derecho a un lugar sobre la tierra y bajo el sol. Buenos días.